Vamos a empezar a grabar y vamos a compartir. Voy a activar el... ¿Está temblando de nuevo? Tengo sueño, profe. Luna tiene sueño, ¿siente el temblor, Luna? Ya. Quiero que Yo no estén... siento ningún temblor, profe. No, pucha, es que estoy en un piso 7 y sí se siente. Ah, ahí se nota la diferencia de evento en un piso 7. Tengo cuidado. Sí, o donde se mueve con el edificio. Ya, tenemos... Y me ha agarrado un temblor en el colegio en el cuarto piso y de por ser fuerte no me lo quiero imaginar en unos 7, así que... A mí no me tocó ninguno en el colegio. Está temblando. La Javi lo siente, parece. Ya. Saben que allí hoy día quedaron, dejé enviando correos, les llegaron a las 8 de la mañana, no sé si se darán de este curso, pero dejé muchos correos preguntando nombre y curso porque me enviaron las respuestas de las de equivocaciones de algunas pruebas, ¿ya? Y me pusieron, profe, me equivoqué, la 5 en la B, y no sé quién es, ¿ya? Entonces, para que vayan todos revisando sus correos, ¿ya? Y me envíen hoy día eso porque no pude alcanzar a terminar de revisar las pruebas porque no sé de quién es quién, ¿ya? La Luna ahí dijo que no lo siente, menos mal. Anoche también tembló y ayer bien fuerte 2 veces. Ya. Hoy no le cambié el nombre a esto. Vamos a dejar, voy a ver, compartir de nuevo y esto quedamos sin nombre a la clase. Olvidé ponerle nombre. Va a quedar así nomás. Personajes para resolverlo. Ya sé que le vamos a poner. Pucha. Diseño. Se llama problemas en acción. Ya, entonces hoy día es la clase número 2 de la unidad de, ¿cierto?, sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. La semana pasada trabajamos, ¿cierto?, y definimos los términos que íbamos a utilizar, ¿cierto?, en esta unidad, que eran ausencia, exilio, migración e identidad, ¿cierto? Y trabajamos con esos términos, vimos unos cortometrajes para verlos aplicados, cómo podíamos identificar estos términos, ¿ya? Y dejamos una actividad, ¿cierto? Que ustedes tenían que observar el cortometraje del oso, ¿cierto? Donde tenían que identificar, ¿cierto?, estos problemas de ausencia, decir por qué no se utilizaban diálogos, ¿cierto? Y ustedes iban interpretando a través de ese video, este video es muy interpretativo, ¿cierto? Como no tiene diálogo y solamente son imágenes, ustedes tenían que interpretar. Y hoy día vamos a trabajar sobre el explicar en un cuento latinoamericano el problema y las acciones que realizan los personajes para resolverlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. La habilidad que vamos a aprender tiene como parte que el objetivo es que hoy día vamos a aprender a explicar, ¿ya? Que me pasó mucho en la evaluación, que el enunciado dice explicar y por ende ustedes deben explicar, ¿ya? Y eso me pasó mucho desde octavo, segundo medio, que cuando puse explicar me pusieron sí, ¿ya? Entonces me falta ahí el desarrollo de las ideas porque si involucra explicar, ustedes deben desarrollar mucho más ideas, ¿cierto? Aquí dice explicar en un cuento latinoamericano, ¿cierto? Vamos a explicar, ¿cierto? Un cuento latinoamericano, el problema, ¿ya? Y las acciones que realizan los personajes para resolverlo. Sí, vi el cortometraje del conejito. Cuánta verdad. Estaba bueno. Como que hubo varias recepción de todas las personas y están todos poniéndose las pilas. Espero que
funcione esto y que todos tengan un poco más de conciencia en realidad de esto. Ya, revisemos algunas definiciones de aquello. Como vamos a explicar, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la habilidad, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Explicar, ¿cierto? Tiene que ver con declarar, manifestar y dar a conocer lo que piensa alguien, ¿cierto? Y en este caso van a ser ustedes. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles y dar a conocer la causa o motivo de algo. Ya, esto vamos a dejar como bien definido en realidad y bien claro que explicar tiene que ver con esta segunda definición, así lo vamos a ocupar nosotros. Ustedes tienen que pensar que la persona que va a leer cualquier respuesta que ustedes van a realizar o van a redactar, ya esta persona no sabe. ¿Ya? Y ustedes deben explicar con pera y manzana lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les dicen explique, ustedes tienen que hablar, tienen que escribir en función de que en un otro no conoce nada, ¿ya? Por eso es tan importante que ustedes se la jueguen con esa respuesta de desarrollo, porque si dice explicar, ustedes me tienen que explicar, ¿cierto? Y ahí jugársela y tienen que demostrar que ustedes manejan, ¿cierto? Todo el conocimiento, ¿ya? Y me tienen que hacerme pensar a mí y creer a mí que ustedes se leyeron el libro y por ende me están explicando todo, ¿ya? Ya Tomás, buenos días también. Ya no se preocupe. ¿Ya? Entonces, así vamos a partir la primicia. Y de aquí hacia adelante, cuando el enunciado de alguna pregunta, ya, el que sea, si me dice explicar, ustedes me explican como si yo no supiera. Eso va a ser una respuesta buena, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a observar como actividad inicial, ¿ya? Y vamos a observar, ¿cierto? La siguiente imagen. Tenemos estas dos personas acá. Observe la siguiente imagen y responde. ¿Qué acciones se presentan en esta imagen? ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Qué están haciendo estos personajes? Una discusión, dice el Jeremy, ¿cierto? Entonces, aquí hay una discusión o un problema, ¿ya? ¿Cierto? Aquí están peleando, hay un problema, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es un problema? Para ustedes, Algo ¿un en que no desacuerdo? están de acuerdo. Exacto, hay alguien que no está de acuerdo o un desacuerdo, ¿cierto? Ahí hay un problema, ¿cierto? Una situación desfavorable, dice el Jeremy, ¿cierto? Y dice, ¿por qué esa acción se puede? Y entonces, por ende, aquí, eso, ahí la María Betina hizo un conflicto. ¿Por qué podríamos decir entonces que aquí estos personajes tienen un problema? Porque puede ser que estén en desacuerdo. ¿Cierto? Pueden que estén en desacuerdo porque aquí estamos viendo así como estos signos, ¿cierto? Que nos están entregando, aquí signo de pregunta, signo exclamativo. Pensamientos diferentes. Exacto, ¿cierto? Y estamos viendo que con la boca, ¿cierto? Que están gritando. Entonces, por eso decimos que aquí hay un problema, que hay una discusión, ¿cierto? Y por eso podríamos considerar de que aquí hay una discusión, un problema, ¿cierto? Porque es como que se está alzando la voz, ¿ya? Pero no necesariamente en los problemas, ¿cierto? Tiene que existir. Pueden estar debatiendo. Claro, pueden estar debatiendo, no necesariamente tendría que ser un problema, ¿cierto? Para estar discutiendo, no es necesario también, ¿cierto? Ahí dice la María Betina que debe haber un conflicto entre los pro aborto y los pro vida. Puede ser. Bueno, ahora la idea es que hoy día vamos a aprender, ¿cierto? Como dice el objetivo, que los personajes en la narrativa tienen problemas, ¿cierto? Hay problemas en la narrativa. Y por ende, nosotros tenemos que identificar, hoy día vamos a aprender a identificar cuáles son estos problemas. Los personajes en función de estos problemas realizan acciones, ¿cierto? Y de estas acciones luego viene una solución, ¿ya? En eso conlleva la narrativa en realidad. Entonces vamos a decir que en el texto narrativo, primero tenemos el concepto que nos rige que es el narrar, ¿cierto? Existe un narrador que cuenta una historia ficticia, ¿cierto? Hay alguien que está contando algo de manera ficticia,
ficticia. Y como habíamos dicho, ¿cierto? Que en una de las características, ¿cierto? Del texto narrativo era que son textos ficcionales, ¿cierto? A pesar de que algunos textos estuviesen basados en algún hecho, ¿cierto? Real, no deja de ser ficticio porque está desde la mirada del autor. Entonces tenemos este narrador, ¿cierto? Que nos cuenta esta historia ficticia de manera secuencial, ¿cierto? Es decir, a alguien le sucede algo. Y ese es el conflicto en realidad de la narrativa. A alguien le pasa algo y hay que contar este problema. Esto nos dice que existe un personaje, ¿cierto? Principal que le sucede un problema. Y no necesariamente, ¿cierto? Tiene que ser una discusión, puede ser otro problema. ¿Qué significa tener un problema, ¿cierto? Un conflicto en el mundo narrativo, ¿cierto? Es una acción, ¿ya? Involucra una acción que desequilibra el mundo del protagonista. Por ende, entonces nosotros empezamos, primero tenemos que identificar, ¿cierto?, quién es el protagonista. Y este protagonista tenemos que ver que existe alguna acción o un conflicto, ¿cierto?, que desequilibra su mundo. Posteriormente, el protagonista realiza una acción que presenta un nuevo equilibrio y eso lo llamaremos solución, ¿ya? Y aquí vamos a aprender los pasos, ¿cierto?, para poder realizar esta estrategia. La estrategia, ¿cierto?, se llama explicar un problema y es cómo vamos a explicar en un cuento latinoamericano, ¿cierto?, el problema y las acciones que realizan los personajes para resolverlo. Entonces, el procedimiento paso a paso que nosotros tenemos que realizar para poder identificar cuál es este problema, este conflicto y la solución, es primero, ¿cierto?, vamos a leer el texto. Y luego vamos a decir quién es el personaje principal. Y vamos a identificar cómo lo saben, ¿cierto? Vamos a identificar las marcas textuales que nos dicen quién es el personaje principal. 2, ¿qué problema afecta al protagonista? Vamos a identificar cuál es la problemática, ¿cierto? 3, ¿cuál es la principal acción que realiza el protagonista para intentar resolver su problema? Y finalmente, cómo el protagonista logra resolver el problema. Entonces aquí vamos a identificar, ¿cierto?, desde cuál es el conflicto, cuáles son las acciones que realiza y finalmente la solución. Ya, y para esto tenemos este texto que se llama Orgullo, de Rubén Fonseca, ya, un escritor brasileño. Y dice, en varias ocasiones había oído decir que por la mente de quien está muriendo ahogado desfilan con vertiginosa rapidez los principales acontecimientos de su vida. Y siempre le había parecido absurda tal afirmación. Hasta que un día ocurrió que estaba muriendo, y mientras moría se acordó de cosas olvidadas, de la noticia del periódico según la cual en su infancia pobre él usaba zapatos agujerados, sin calcetines y se pintaba el dedo del pie para disimular el hoyo. Pero él siempre había usado calcetines y zapatos sin hoyo, calcetines que su madre zurcía cuidadosamente, y se acordó del huevo de madera muy liso y suave que ella metía en los calcetines y zurcía, zurciendo todos los años de su infancia, y se acordó de que desde niño no le gustaba beber agua, y si se bebía un vaso lleno se quedaba sin aire, y por eso permanecía el día entero sin beber una gota de líquido, pues no tenía dinero para jugos o refrescos, y que a veces, a escondidas, de su madre hacía el refresco con la pasta de dientes Colinos, pero no siempre tenía pasta de dientes en su casa, y en el momento en que su madre hacía ay, me perdí. Pero siempre que tenía pasta de dientes en su casa y en el momento en que moría también se acordó de todas las mujeres que amó, o de casi todas, y también del piso de madera roja de una casa en la que también había vivido, aunque angustiado no logró recordar qué casa era aquella, y también del reloj de bolsillo ordinario que rompió el primer día que lo usó, y también del saco de franela azul, y del dolor que le había hecho arrastrarse por el suelo, y del médico que decía que necesitaba hacerle una radiografía, de las vías urinarias, la noticia del periódico, el saco azul, el piso de madera, las mujeres, el huevo liso de madera de su madre,
mientras el médico en una esquina del consultorio hablaba por teléfono en voz baja. Y como sabía que se estaba muriendo, golpeó en la cama de metal con fuerza. Se acordó de las palabras de un poema: debo morir, pero eso no es todo lo que haré por la muerte, pues siempre se había rehusado a tener el corazón atormentado por ella. Y en ese momento en que moría, no iba a dejar que ella se hiciera cargo de su alma, pues lo más que la muerte haría de él sería un muerto. Así es que pensó en la vida, en las mujeres que había conocido, en su madre suciando calcetines, en el huevo liso de madera, en la noticia del periódico, el médico, ahora entregado a su impotencia, desesperado y confundido, le quitó los zapatos y le levantó la cabeza y vio sus pies vestidos con calcetines negros, y vio en el calcetín del pie derecho un hoyo que dejaba aparecer un pedazo del dedo grande. Y se acordó de cuán orgullosa era su madre y de que él también era muy orgulloso y que eso siempre había sido su ruina y su salvación. Y pensó, no voy a morirme aquí con un hoyo en el calcetín, no va a ser esa la imagen final que le voy a dejar al mundo. Y contrajo todos los músculos del cuerpo, se curvó en la cama como un alacrán ardiendo en el fuego y en un esfuerzo brutal logró que el aire penetrara en su laringe con un ruido aterrador. Ya, ese es el cuento. ¿Qué les pareció ese cuento? No voy a leer eso, Vicente. Del hoyo del calcetín. Ah, ya, muy bien. Ya, estas van a ser las preguntas que nosotros vamos a ir a responder. Dice cuál es el fragmento del texto, cuál es el problema del fragmento leído, por qué el hecho mencionado se puede catalogar como un desequilibrio en la situación inicial del personaje y qué acciones realiza el personaje para resolver este conflicto que se ve enfrentado. Ya. Dice aquí, ¿cierto? A alguien le pasa algo, ¿cierto? Y esto es lo que tenemos que responder. ¿Quién es el personaje principal y cómo lo sabe, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto? Que aquí el personaje principal es un enfermo, ¿cierto? Aquí nos está contando la historia de una persona que está en el médico y se va a morir, ¿cierto? Y aquí tenemos las marcas textuales que nos dicen, porque es cierto que tenemos aquí un narrador omnisciente, ¿cierto? Y dice, siempre le había parecido absurda tal afirmación. Y está hablando, ¿cierto?, en tercera persona. Se acordó de cosas olvidadas, pero él siempre había usado calcetines, ¿cierto? Y por ende sabemos que el personaje principal es un enfermo. Segundo, ¿cuál es el problema del fragmento leído, ¿cierto? El problema era, ¿cuál era el problema, ¿cierto? De aquí del personaje, ¿cierto? Que habíamos dicho que este enfermo se iba a morir, ¿cierto? Ese era el problema que lo afectaba. Eso causó un desequilibrio en su vida. Y ahí por eso él no iba a dejar que la muerte se hiciera cargo de su alma, ¿cierto? Pues lo más que la muerte haría de él sería un muerto. Ahí tenemos identificado y marcado, ¿cierto?, cuál es la problemática que afecta, ¿cierto?, a este personaje. Luego tenemos 3, ¿cuál es la principal acción que realiza el protagonista para identificar, para intentar resolver su problema, ¿cierto? Las acciones que realiza el personaje, 1, ¿cierto?, se estaba muriendo, 2, se acordó de cosas olvidadas, ¿cierto? Por eso parte esta narración diciendo que se dice que cuando uno va a morir, uno empieza a ver, ¿cierto?, todo lo que le pasó a la vida anterior, o sea, en su vida, ¿cierto? Todos sus recuerdos desde que nació, dicen que uno ve la vida en un segundo. Y esto es lo que le pasa a este personaje, ¿cierto? Empieza a recordar una y una todas las cosas que le sucedieron en su infancia, en su vida, por eso dice, empieza a enumerar, ¿cierto?, que se acordaba de su mamá, etcétera, ya, Vicente, ya, entonces empieza ahí a enumerar todas las cosas que le pasaron en su vida. Pensó en la vida, que era orgulloso, ¿cierto? Y logró que el aire penetrara en su laringe, ¿cierto? Y paso 4 dice, ¿cómo el protagonista logra resolver el problema, ¿cierto? ¿Cómo lo logra resolver? Él contrae, ¿cierto?, todos los músculos de su cuerpo y luego logró que el aire penetrara en su laringe con un ruido aterrador. Entonces sabemos, ¿cierto?, que él, el personaje principal, iba a morir en este cuento, pero él no quiere morir, ¿cierto?, porque dice que no le va a dejar a la muerte esa o al mundo
¿cierto? A esa imagen de él con un calcetín roto. Y como era tan orgulloso, él no va a morir. Y esa es la solución del problema. ¿Alguna pregunta respecto a la... Perdón, aquí está. A la estrategia, niños, niñas? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer un texto que está en su libro de clases que se llama La mía era una puerta fácil de abrir, de Claudia Hernández. ¿Ya? Es una escritora salvadoreña y este texto está ubicado en el libro en la página 18, 19 y 20. ¿Ya? Y aquí tenemos una biografía pequeña, dice, de Claudia Hernández, autora de cuentos y novelas, y ha destacado desde su juventud tanto por la calidad literaria de sus relatos como por los temas que trata, ligados a la realidad del desplazamiento y la migración. Su obra ha sido traducida al inglés y al italiano. ¿Ya? Y aquí vamos a tener un tema muy importante y lo vamos a continuar la clase que viene, que es el viaje. ¿Ya? Por eso tenemos estas maletas. Y esa es la idea, que ustedes vayan ahí. Recuerden que esto es lo que nos va a guiar en nuestras lecturas de Latinoamérica, ¿cierto? Van a ser solo textos que tengan que ver con estas temáticas que tienen de la migración, ¿cierto? Del exilio, de la identidad como pueblo latinoamericano. ¿Por qué? ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué nos hace ser distintos a los demás? Porque somos latinoamericanos. Ya, entonces ustedes tienen que identificar en este texto de La mía era una puerta fácil de abrir, de Claudia Hernández, cuál es la problemática, ¿cierto? ¿Cuál es el problema central del texto a través de los pasos? Seleccionar 3 acciones que te hayan resultado significativas para imaginar al protagonista y el espacio, y cómo resuelve el protagonista este problema y qué acciones realiza. ¿Ya? Ustedes tienen que utilizar, ¿cierto?, los pasos que yo les acabo de enseñar y luego realizar esta lectura y responder. Luego van a enviar su tarea a Classroom. Y vamos a hacer este pequeño, aquí por ejemplo, resumen, ¿cierto?, de actividad de cierre. ¿Cuál podríamos decir que era el personaje principal del texto que estábamos leyendo? ¿Cuál era el personaje principal del texto de El orgullo? El enfermo, perfecto. Aquí vamos a escribir el enfermo. Ya. ¿Qué otro personaje había en el texto? La mamá del protagonista. Claro, pero solamente estaba como en un recuerdo, pero un personaje que estuviese ahí presencialmente. La muerte. Ya vamos a poner el doctor y vamos a poner ahí que tenemos a la muerte, ¿cierto? Ya, y luego dice, ¿cuál es el problema que afecta al protagonista, cierto? Que se iba a morir. Excelente. Su muerte. ¿Y la solución del problema? No morir. Sí, vamos a poner contraer sus músculos para no morir. Pero ¿y si el calcetín no hubiera tenido un hoyito, se hubiera muerto nomás? Claro, por orgullo. Solo por orgullo no quiso morir. Secuencia de acciones. ¿Cuáles eran las acciones que estaban presentadas en el texto? Que él siempre tuvo un hoyito en el calcetín, después que se enfermó, después que iba a morir, no murió y Ya miren, aquí están de nuevo. Se estaba muriendo, se acordó de cosas olvidadas, pensó en la vida que era orgulloso y luego el aire penetraba en su laringe. Tienen que ser capaces de identificar las principales acciones para poder responder, ¿cierto? También el otro texto que van a hacer. Ya el texto que van a leer ustedes tiene 3 páginas y tienen que ser capaces de utilizar la habilidad de sintetizar. ¿Se acuerdan que también aprendemos a sintetizar para identificar las principales acciones de los personajes? ¿Ya? Y sería entonces, las principales acciones serían, de nuevo, se estaba muriendo, se acordó, cierto, de cosas olvidadas, pensó en la vida que era orgulloso y luego logró que el aire penetrara en su laringe. Ya. Vamos aquí a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta de la clase?
¿no? Ya, niños y niñas, les quería comentar que tomé la siguiente decisión y vamos a aprovechar que hay 62 conectados, ya, para comentárselas. Les voy a decir que se me hace muy más fácil a mí y siento que a ustedes les va a servir aún más si hacemos lo siguiente. Voy a dar cada actividad que ustedes me entreguen ya a mí y que esté entregada en la fecha, ya va a tener 2 décimas para su evaluación correspondiente a la unidad. ¿Les parece bien? Mejor que una nota acumulativa, ahí dice yes, el Jeremy y la María Rangel y la Fernanda. Sí, eso vamos a hacer. Por ejemplo, ustedes tienen 4 actividades en la unidad 0, ¿cierto? Y de ahí tendrían 2, 4, 6, 8 décimas. ¿Ya? ¿Ya? Y esas 8 décimas irían para la prueba, que es de la unidad 0. ¿Ya? Y ahora las actividades que correspondan a esta unidad, que es de la unidad 1, todas estas actividades van a quedar para esta unidad, ¿ya? Ahora, en cuanto a las actividades que tenemos, ¿cierto? Porque tenemos un taller que estamos haciendo los días jueves, ¿cierto? Que partimos, ¿cierto? Con la actividad de los puntos y las comas, luego seguimos con lo de la mafalda, ¿cierto? Ya, esas actividades que van a estar los días jueves, ¿ya? Van a tener nota acumulativa. ¿Ya? Entonces, en función de todas esas actividades que ustedes vayan realizando y vayan entregándome en la fecha adecuada, van a tener una nota final, ¿ya? Entonces, así vamos a tener 4 notas del libro, 3 notas por las unidades, ¿cierto? Porque vamos a tener unidad 0, unidad 1 y unidad 2, y vamos a tener una nota del taller, y van a ser 8 notas, ¿ya? Quiero que se den cuenta que la mitad de las notas de lenguaje son de libros, para que le pongan empeño en los libros, para que le pongan empeño en sus respuestas, ¿ya? Por favor, porque la mitad de la asignatura se va en evaluaciones del libro. Por eso es tan importante que lean, ¿ya? Y que empecemos a identificar y a darnos cuenta de qué es lo que nos pide cada pregunta. Si esta pregunta nos pide sintetizar, si esta pregunta nos pide explicar, si esta pregunta nos pide inferir, ¿ya? Para que ustedes vayan revisando eso. Gracias, María Rangel. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Respecto a esta, cómo vamos a ir configurando, ¿cierto?, las evaluaciones. Ya, entonces, bien, las notas de la prueba, profe. Ay, Vicente, partí diciendo que todavía no las tengo todas listas, pero se supone que yo hablé con UTP, con el profesor Carlos, y estuvimos hablando de decir que las notas, la idea es que estén en lista esta semana. Ustedes terminan su proceso evaluativo esta semana, parece que ustedes terminan el martes o el miércoles con la última prueba, ¿ya? Y ese día ya la idea es que al otro día ya empiecen a aparecer todas las notas, las evaluaciones, ¿ya? Que estén en su libro de clases, por ejemplo. Recuerden que se ven desde el perfil del apoderado, ¿ya? Ya, el martes, ya. Claro, la idea es que yo voy a tener listas las notas de el miércoles, entonces todas visibles. Esas notas van a ser las notas reales sin décimas, ¿ya? Para que vean sus notas sin décimas. Después que pase toda esta semana y ustedes revisen esas notas, el próximo lunes ya voy a agregarle las décimas para que vean las notas cómo quedaron con las décimas ya expuestas, ¿ya? Eso. Tomás tenía una pregunta. Dígame algo. Delante me quería hacer una pregunta, Tomás. ¿No? Me dijo que era una pregunta nada que ver y que me le iba a hacer 5 minutos. No, fue el Vicente. Vicente, dígame.
Se le olvidó, ya. Profe, Dígame, Esperanza. ¿está deshabilitada la opción de ver las notas en el perfil del apoderado? Sí. Sí, por eso la idea es que del día miércoles el profesor Carlos va a habilitar ese lado para que los empiecen a ver las notas subapoderados. Pero si uno manda las guías que debe atrasadas, igual tiene décimas o no. Ahí me va a hacer revisar a última hora. Fernanda, a ver, teníamos 4 actividades. Tienen de aquí vamos a dejar las de la unidad 0, ¿ya? Que van con las décimas para la prueba. Tienen hasta el miércoles para entregar. No, ¿qué? Deberían tener hasta mañana. Porque si ustedes quieren que yo les habilite y tengo que revisar para poner las décimas, pues, ya hasta el miércoles. Hasta el miércoles tienen plazo para entregarme toda la actividad de la unidad 0, ¿ya? Para recibir esas décimas. Pero se puede ver desde la prueba, ¿no? Las notas. No, Amelia. Por eso es que ustedes no tienen acceso después de ver las pruebas. ¿Ya? Entonces lo único que pueden hacer, finalmente van a ver solamente su nota final en el libro de clase. Eso es lo que van a ver ustedes, el libro de clase. Entonces por eso, no, tampoco van a ver, lo mismo que es como ver el libro físico, el libro de clase, solamente van a ver nota 1, las notas, nota 2, las notas. Sí, desde Classroom tienen que entrar con el perfil del apoderado, el root de su apoderado, ya sin guión, lo mismo que ustedes, y la clave es 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí ingresan a ver las notas. Ah, las tareas. No, las tareas. Sí, las tareas de Classroom. Sí, ahí están las carpetas. Ay, perdón, me enredé toda. Ya. WebClass solamente va a servir para las pruebas. Y ahí ustedes van a ver sus informes de notas de WebClass y van a hacer realizar pruebas y ver informes de notas. Para eso sirve WebClass, ¿ya? Ahí listo. Y Classroom sirve para las actividades, ¿ya? Y en Classroom van a tener habilitadas, tienen las actividades todas de la unidad 0, ¿ya? Y tienen hasta el miércoles para ponerse al día. Ahí sí. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó bien ahí sí? Todo en la reunión, ya. Voy a escribirle igual, WebClass, notas y evaluaciones. Y Classroom, actividades. Eso. Ya, ¿alguna otra pregunta? No. ¿No?